en Nehemías, el libro de Nehemías. Vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 1, y también el capítulo 2, todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y yo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y a tu siervo he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuándo durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo monita,
les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y a sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Hay mucho que hacer, hermanos, en la obra de Dios, por medio del pueblo de Dios, en el poder de Dios y para la gloria de Dios. Y este libro de Nehemías ilustra este principio, hermanos, perfectamente con su enfoque histórico en la obra que los judíos hicieron en construir otra vez los muros de Jerusalén conforme a la voluntad de Dios, aún enfrentando mucha persecución de los enemigos de Dios. Y hoy en día, hermanos, también somos llamados a hacer lo mismo. No a hacer muros físicos, sino a hacer la obra de Dios, como el pueblo de Dios, con el poder de Dios, para la gloria de Dios. Recordemos, hermanos, lo que estábamos estudiando en el capítulo 1 de este libro. Nehemías, el copero del rey, se enteró del estado de Jerusalén y el remanente, ¿no es cierto? Aunque no le afectó directamente, él sintió una profunda tristeza por la dificultad de su pueblo y oró y ayunó y planeó actuar. Y así en todo el libro vamos a ver que Nehemías nos da el ejemplo de un hombre que dependía de Dios en la oración, pero que también era responsable en actuar y ser usado como instrumento de Dios. Por eso vimos que el tema del libro de Nehemías es que debido al poder, protección y providencia de nuestro Dios soberano, tenemos que entonces nosotros ser fieles, obedientes a la palabra, aún en tiempos de dificultad y persecución. El capítulo 2 de este libro, hermanos, empieza 4 meses después de los eventos del capítulo 1. Y Nehemías aquí encuentra el tiempo apropiado para hablar del tema con el rey. ¿Qué sucede? Pues Nehemías tiene éxito en esta conversación y va a Jerusalén. Pero cuando viene, reconoce que hay mucha resistencia y tiene que planear y decidir qué hacer. Y al final del capítulo vemos que él habla con los líderes del pueblo y de su plan, y aún con toda la resistencia de los enemigos. Y están de acuerdo todos ellos en hacer este plan y deciden hacer el plan. Y estas son las palabras de Nehemías en el último versículo del capítulo, cuando responde a los enemigos de Dios, y ese va a ser nuestro enfoque. Fíjense, Nehemías dijo esto: nos levantaremos y edificaremos.
Y él dice esto porque es precisamente lo que el pueblo le había dicho antes, en el versículo 18, cuando Nehemías le revela el plan al pueblo. Mire el versículo 18. Ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Esta es la acción, la respuesta de Nehemías y del pueblo, hermanos, basados en la oración, basado en lo que Nehemías oró, basado en la planeación de Nehemías, basado en la confianza de la buena mano de Dios sobre ellos, mientras ellos obedecían su plan. Ellos, hermanos, tomaron una decisión. ¿Y sabe qué decisión tomaron? Nos levantaremos y edificaremos. Hoy en día no somos llamados, hermanos, a construir muros de una ciudad. No somos llamados a edificar nada en este mundo temporal, hermanos. Esperamos nosotros una ciudad eterna. Pero como vimos el domingo pasado, mientras la construcción de los muros de Jerusalén es el tema histórico de este libro, hermanos, en este libro hay principios bíblicos que podemos aprender porque se aplican a nosotros como pueblo de Dios y por supuesto se aplican al pueblo de Dios en cualquier época de la historia. Nosotros también, queridos hermanos, necesitamos levantar y edificar espiritualmente. También nosotros tenemos que decir: nos levantaremos y edificaremos en la obra de Dios. Y hermanos, quiero toda su atención aquí. Si este libro Dios ha decidido dejarlo en la Biblia como testimonio para nosotros, es para decirnos una cosa: cada generación del pueblo de Dios tiene que responder a esto. Cada generación del pueblo de Dios tiene que responder a esto, hermanos. También nosotros tenemos que decir a nuestro Cristo, que es nuestro capitán y líder, también tenemos que decirle: nos levantaremos y edificaremos tu obra. Porque el pueblo judío en las Escrituras, hermanos, es una sombra del verdadero pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es una nación, no son los judíos solamente. Los judíos, de hecho, hoy en día rechazan a Cristo como Mesías y por eso no son el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el pueblo que pone su fe en el Mesías de Dios. Somos nosotros, hermanos, la iglesia, hombres y mujeres de cada nación o lengua y tribu, que somos lo que somos del pueblo de Dios. Y somos llamados nosotros a levantarnos y edificar. Hermanos, Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Y nosotros también tenemos que responder a eso. Y queremos tomar entonces esta acción porque todo entonces está basado en la oración, en la planeación, en la confianza en la buena mano de Dios sobre nosotros. Es nuestra responsabilidad, hermanos, trabajar en la obra de Dios, como el pueblo de Dios, con el poder de Dios y para la gloria de Dios. Mi deseo, hermanos, para nosotros, para nuestras familias y para nuestra iglesia, es que tengamos la misma actitud y la misma fortaleza como los judíos aquí, bajo el liderazgo de Nehemías. Quiero que también, hermanos, digamos nosotros: levantémonos y edifiquemos, y que esforcemos nuestras manos para bien, para la obra. Que lo hagamos, hermanos, que lo hagamos, pero no solos, que lo hagamos juntos. Pero también, hermanos, que lo hagamos calculando el costo. Porque no podemos aislarnos en nosotros mismos y tenemos que reconocer que no será fácil, más aún sabiendo que va a haber y hay persecución y dificultad. Así que, hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Esta es mi propuesta. Que nos levantemos y edifiquemos la obra de Dios. Pero que lo hagamos juntos, pero calculando el costo. Esa es mi propuesta en esta predicación, hermanos. Y bajo eso he titulado esta predicación: levantémonos y edifiquemos. Y bajo ese título quiero decir 3 puntos. En primer lugar, que lo hagamos. En segundo lugar, que lo hagamos juntos. Y en tercer lugar, pero calculando el costo. Porque esto no es para todos. Así que, y luego de eso veremos unas aplicaciones y una conclusión.
Así que oremos, hermanos, para que el Señor nos guíe en el estudio de este capítulo 2. Oremos. Señor bendito, gracias, oh Padre, porque tú estás viendo todas las cosas y tú haces las cosas, Señor, conforme a tu voluntad, y lo haces todo para que dependamos de ti. Señor, mientras leemos este capítulo, ayúdanos a poner nuestros ojos en Cristo, quien es el verdadero Nehemías, quien es el hombre que verdaderamente tiene la buena mano de Dios sobre él, quien sus oraciones verdaderamente son oídas, quien lo que ha planeado se hará porque es Dios. Y por ende nosotros, como somos sus seguidores, tenemos que responder a su llamado. Señor, vamos a ver a un hombre pecador, Nehemías, pero te rogamos que tú nos ayudes a ver a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en primer lugar entonces, en cuanto al hecho de levantarnos y edificar, en primer lugar tenemos que hacerlo, que lo hagamos. Vamos a nuestro primer punto del sermón. En este punto quiero que recordemos lo que vimos el domingo pasado. Recordemos, hermanos, que creemos en la soberanía de Dios, pero también creemos en la responsabilidad humana. Y en este punto, hermanos, Nehemías es un buen ejemplo, porque en todo este libro se hacen estas dos cosas. Él ora y obedece, pero ora y obedece confiando en la soberanía de Dios. Él ora dependiendo y confiando en la soberanía de Dios y obedece entendiendo que Dios usa medios en la obra. Entonces, nuestras oraciones tienen que estar acompañadas por nuestras obras. Nosotros a nuestros hijos tenemos que, cuando ellos nos dicen, le preguntamos, ¿por qué quieres orar? ¿Cuál es tu motivo de oración? Y me dicen, porque quiero terminar rápido las tareas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como padres? Está obvio que nosotros no vamos a dejar, el niño oró para que va a hacer rápido sus tareas, entonces el Señor lo va a ayudar. ¿O usted no cree que usted es el medio para aquello? Bien, ven que el ejemplo, aunque es tan sencillo, es así. Oramos y actuamos. Oramos y actuamos. Dios es soberano y nosotros somos responsables. Y así, mis queridos hermanos, es como nos movemos. Las oraciones tienen que estar acompañadas por las obras. Nuestra obediencia, si no mostramos que no entendemos plenamente la enseñanza bíblica, hermanos, si no estamos completamente desequilibrados. En el capítulo pasado estudiamos la oración de Nehemías y en este capítulo vemos cómo él había planeado y cómo puso su plan en práctica. Al principio del capítulo vemos el momento cuando Nehemías decide hablar con el rey. Había pedido a Dios por buen éxito. En el versículo 11 del capítulo 1, fíjense, miren de vuelta, capítulo 1, versículo 11. Dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo serví al copero del rey. ¿Se dan cuenta? Esta es la oración de Nehemías. Nehemías ora esto. Y ahora pasan 4 meses y en esos 4 meses, ¿qué usted cree que hizo? Pensó, ¿cómo yo haré si Dios me da la oportunidad? ¿Cómo hago lo que estaba pidiendo? Y después de 4 meses, entonces, Dios le muestra el momento para hablar con el rey. Él estaba orando por un momento para hablar con el rey y el Señor ahora le concede ese momento. Ahora, es interesante eso, ¿no? Porque vaya conmigo a capítulo 2, versículos 1 al 4. Fíjese lo que sucede acá. Sucedió en el mes de Nisán, 4 meses después, en el año 20, rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro?
cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Ahí vio lo que algunos le llaman la señal. Olvídese de la señal, seamos bíblicos. Ahí entonces vio el medio de gracia que Dios ha puesto, que es la oración respondida. ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Ahora, hermanos, es interesante porque Nehemías era copero del rey y era habitual que él iba a estar cerca del rey. Pero es interesante que él entendió allí, parece que nunca antes el rey le había dicho, ¿cómo estás? Oye, ¿tienes algún pedido de oración? Parece que el rey nunca le dijo, oye, ¿cómo está la cosa en casa? ¿Todo bien? ¿La familia? ¿Todo tranquilo? Parece que nunca le preguntó. Ahora le preguntó, ahora dijo, ahora lo digo. Ahora lo digo. Nehemías había estado planeando y orando por 4 meses, pero parece que no había permitido que el rey viera su tristeza. Pero ahora sí. Puede ser que Nehemías ese día, medio que a propósito mostró su cara, o solamente porque no podía contenerlo más, puede ser. Pero Nehemías servía al rey con un rostro triste ese día y el rey se dio cuenta. Y otra vez, hermanos, recordemos esto, Nehemías no era un siervo del rey que no era conocido, sino era un siervo importante y cercano al rey. Pero dice que Nehemías temió en gran manera cuando el rey reconoció su tristeza, porque aunque tal vez tenía una buena relación con el rey, los reyes de Persia no eran buenas personas. Y este rey Artajerjes fácilmente pudiera haber mandado que Nehemías fuera quitado de su presencia, o peor, porque toda esta parte de la historia probablemente haya sido una fiesta cuando sucedió esto. Usted dirá, ¿y cómo ves que podía ser una fiesta en estos textos? Yo creo que posiblemente haya sido un banquete aquí. Decimos esto por el versículo 6. Miren lo que dice el versículo 6, capítulo 2. Porque nos dice que la reina también estaba allí. ¿Se dan cuenta? Cosa que normalmente sucedía en tiempos de fiesta. Cuando había fiestas y fiestas tipo ceremonias así, protocolares, es donde entonces estaba el rey y estaba la reina. Pero aún con miedo, Nehemías responde sabiamente. Miren lo que dice el versículo 3, fíjese. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa del sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Fíjense, hermanos, que no mencionó el mandato que este mismo rey había hecho hace unos años en el remanente. Hermanos, Nehemías, escúcheme, no le dijo, ¿sabes por qué estoy triste? ¿Sabes por qué estoy triste? Porque tú mismo pues pusiste una ley que me perjudica a mí y a mis parientes. No dijo así. No dijo así. ¿Por qué estás triste, Nehemías? Él no habló de que por ti, pues, no le dijo eso. ¿Usted qué? No dijo eso. Sino que él se contuvo esa parte y fue muy sabio. Y solamente dijo lo que estaba sucediendo en el pueblo, ahí en la ciudad. Él no mencionó ese mandato del rey, no mencionó el nombre de Jerusalén tampoco. Respondió con respecto y de tal manera que, con mucho respeto, y de tal manera que el rey sentía compasión por él y por la situación. En el versículo 4, el rey le pregunta directamente lo que quiere, lo que pide. Y aún, hermanos, fíjense, con toda su planeación, toda su oración, Nehemías no responde inmediatamente. Fíjense que, ¿qué es lo que pides? Y Nehemías no le dice inmediatamente toda la lista, sino que hace una cosa primero. Una cosa de la cual, hermanos, el rey no tenía ni idea. Dice el texto que Nehemías oró al Dios de los cielos. Y hermanos, es interesante ese detalle. Nehemías, escúcheme, aquí se lo quiero decir a todos mis hermanos para que entremos en una madurez. Nehemías no regresó a su cuarto para hacerlo. No lo hizo de manera obvia tampoco.
No es que en ese momento cerró los ojos de una manera tan extrovertida delante del rey, cerró los ojos y comenzó a orar. No, sino que Nehemías, en ese momento, así como usted me está viendo ahorita, Nehemías oró en su corazón y de manera rápida y breve. Oró una vez antes de presentar su petición y poder ir a Jerusalén y ayudar al pueblo allá. Fíjense aquí, hermanos, que las oraciones breves y rápidas sí son posibles. Hermanos, es válido orar breve y rápido. Pero ahora le voy a decir el secreto. Pero solamente si están basadas en una vida de oración. Así es como funcionan las oraciones breves y rápidas. Si usted normalmente ora con 2, 3 palabritas, pero normalmente no ora en su día, en sus días, mis hermanos, lo más seguro es que usted no tenga usted mismo seguridad de haber sido escuchado. Porque Dios oye la oración, siempre oye. Dios oye a todos. Él conoce todo. Él conoce aún antes de que nosotros hablemos. Pero hermanos, este es el punto acá que tenemos que observar. Es válido hacer oraciones rápidas y breves, pero solamente están basadas en una vida de oración. Es decir, si solamente oramos así como Nehemías en el capítulo 2 y no tenemos una vida cultivada de relación con el Señor, posiblemente tengamos un problema. Pues nuestras oraciones no serán oraciones que estén conforme a los mandamientos de Dios, hermanos. Nehemías nos da un ejemplo de una vida vivida en la presencia de Dios, en constante comunión con Dios. Y por eso era natural para él, en este momento de decisión, orar otra vez y pedir a Dios por discernimiento, y aun cuando esa oración fue breve. Vemos en lo que Nehemías pidió al rey que había planeado todo. Hasta sabía el nombre del hombre que guardaba el bosque del rey, hermanos. Fíjense lo que hizo en los 4 meses. No se puso solamente estoy preocupado, Señor, estoy preocupado. No, estaba preocupado, él oraba, pero también comenzó a confeccionar un plan. Y para confeccionar ese plan comenzó a preocuparse de los detalles. Fíjense cómo él sabía el nombre del guarda que estaba en el bosque del rey, para pedir una carta para que Asaf le diera madera para la construcción. ¿Qué nos dice entonces esto, hermanos? ¿Es lícito hacer planes? ¿Es correcto hacer planes? Los planes, hermanos, no van en contra de la voluntad de Dios. Me acuerdo cuando con mi esposa vivíamos en un pueblito en Argentina. Era increíble la ignorancia diabólica, en verdad. Un pueblo, la gente en su idolatría es tremenda. Me acuerdo que invitábamos a cenar a personas a casa. ¿Y yo qué hacía? Asado. Y yo no era bueno haciendo asado. No soy bueno haciendo asados. Entonces, yo tengo que decirle a usted, venga a tal hora y por favor no venga un minuto más tarde, porque quemé el asado. El buen asador, en cambio, sabe usar el tiempo. El punto es a lo que voy es esto. Yo me acuerdo que planeábamos con alguien tal hora, que esa persona, esa pareja o esa familia no venía a la hora, sino que venía después. Cosa que no es normal en los argentinos. Y entonces tú le decías, ¿sí por qué? ¿Y sabes qué decían? Es que por eso yo no planeo las cosas. Por eso es que no tenemos que planear, tiene que ser improvisado. Y ellos entienden de que planear no es algo que tenemos que preocuparnos, porque siempre pasa algo. Y hermanos, es completamente opuesto a lo que el Señor nos muestra. Debemos planear. Eso es una bendición del Señor, que las cosas tengan una ciencia, que tengan leyes.
Es hermoso ver que Dios tiene un orden y que nosotros bajo ese orden podemos planear. Y hermanos, el problema es cuando nuestros planes no están tomados en cuenta bajo la voluntad de Dios. Ese es el problema. Pero mientras confiamos en Dios y oramos a Él, podemos planear de acuerdo a su voluntad y después ponerlo en práctica y obedecerle cuando tengamos la oportunidad. Ahora, hermanos, ¿qué sucedió? El rey le dijo a Nehemías lo que quiso. Nehemías le dijo al rey lo que quiso. Y esto es otro ejemplo, como hemos visto en Esdras también, de Dios obrando en los corazones de los reyes paganos para que su voluntad sea cumplida. Y Nehemías reconoce que el rey no concedió su petición debido a sus fuerzas. Nehemías reconoce que el rey no le concedió su plan debido al plan que le mostró Nehemías, sino que Nehemías dice en el versículo 8, me lo concedió el rey. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 8. ¿Por qué me lo concedió el rey? ¿Porque hice un buen plan? ¿Porque hice una buena aplicación de presentación de negocios? ¿Porque hablo bonito y tengo linda voz? No, Señor, sino por la benéfica mano de Dios que estaba sobre mí. Nehemías reconoce que Dios y su soberanía estaba atrás de todo el éxito que Nehemías estaba experimentando. Ahora, hermanos, con el permiso del rey, Nehemías ahora empieza su viaje. Da sus cartas a los gobernadores al otro lado del río, llega a Jerusalén sin problema y después, como vamos a ver, empieza a poner en práctica su plan. Entonces, hermanos, ¿cómo aplicamos esto? Muy sencillo, hermanos. Nosotros también empecemos, que hagamos la obra, que oremos, que obedezcamos, que planeemos, que no dudemos de la soberanía de Dios ni la responsabilidad humana, sino que creamos, hermanos, en las dos cosas. Actuemos y vivamos conforme a las dos cosas. Que hagamos la obra de Dios. La obra de Dios, hermanos, si hay mucho por hacer. Confiemos en el Señor y hagamos las cosas. Pero no es solamente el que lo hagamos. Porque, hermanos, escúchenme todos aquí, esto no es un asunto solamente individual. Como cristianos debemos orar y obedecer y avanzar la obra, pero tenemos que hacerlo juntos, hermanos. Juntos. Usted no puede tomarse los planes del Señor, hacerlos solos. Juntos. Y eso es lo que vemos en el segundo punto de este sermón. Nehemías, hermanos, llega a Jerusalén y empezó a intentar hacer todo, pero no lo hizo solo. Solamente porque sabía que la buena mano de Dios estaba sobre él, no era justificativo para decidir hacerlo solo. La primera cosa que hizo fue escoger a unos pocos varones e investigar la ciudad. Investigar la periferia para ver lo que tenía que hacer para construir los muros y fortificar la ciudad. Ahora, hermanos, no lo hizo solo. Primero escogió a estos pocos varones de confianza y después habló con los oficiales, luego habló con los líderes. Con los pocos varones en la noche, sin declarar a ninguna otra persona lo que iba a hacer, fue a ver cómo estaban los muros y las puertas, para tener bien claro en mente lo que ellos tenían que hacer. Hermanos, Nehemías siguió planeando con sabiduría, pero también confiando en la buena mano de Dios. Después de regresar, ¿qué hizo Nehemías? Habló con los oficiales, con los líderes. Mire por favor el versículo 17 del capítulo 2. Observe lo que dice. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Hermanos, Nehemías enfatiza el motivo, la razón por la cual iba a ser tan importante para ellos seguir su plan, para ellos trabajar junto con él. Fíjense lo que dice de vuelta. Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Pero la destrucción física no es el motivo más importante para Nehemías, hermanos. Miren lo que dice después.
venid, edifiquemos los muros de Jerusalén. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y no estemos más en oprobio. Hermanos, ¿qué es lo que a Nehemías le preocupaba de la ciudad de Jerusalén? ¿Qué es lo que a Nehemías le preocupaba de Jerusalén? ¿Los muros? ¿Las puertas? ¿O la vergüenza de la ciudad? En verdad, hermanos, es una pena cuando muchos predicadores usan este libro para animar al pueblo a hacer templos. Es una pena. Usan el libro de Nehemías tenemos que hacer templos, porque miren lo que sucede acá. Como no tenemos un lindo templo, como tenemos fisuras, nuestra iglesia está en oprobio. El templo no hace que estemos en orgullo, en verdad. Pregunta, ¿cuál es el oprobio aquí? ¿Cuál es el oprobio para Jerusalén aquí? El oprobio, la vergüenza de estar obviamente bajo el juicio y castigo de Dios. Ese es el oprobio. Porque el oprobio tampoco es que los enemigos venzan, en este caso físicamente, ¿no? Sino lo que significa que los enemigos venzan. Y es estar bajo la vergüenza y el castigo de Dios. Esta es parte de lo que Dios prometió, hermanos, por los profetas. Dios prometió que esto iba a pasar, que si Israel rechazaba al Dios verdadero para seguir a dioses falsos, si Israel iba a seguir en desobediencia, sin arrepentimiento, todos iban a ver el castigo de Dios sobre ellos. Ahora, cuando digo todos, no solamente estoy hablando de Israel, sino que las naciones también iban a pasar por allí, iban a estar asombradas, iban a hacer así. Iban a menear la cabeza, atónitas por la destrucción, por el castigo de Dios sobre su pueblo elegido. Por eso Nehemías enfatizó que al construir otra vez la ciudad, esto iba a quitar su oprobio, la evidencia clara del desagrado de Dios para con su pueblo. Y hermanos, de esto nosotros tenemos mucho que aprender. Aunque no dudamos para nada que en los días finales todos van a mirar a Dios y glorificarle, a veces su iglesia en este mundo es nada más evidencia de su desagrado y es un lugar de oprobio. Y esa es la verdad, hermanos. Ahora en esta generación hay mucha vergüenza y mucho oprobio en medio de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo que está en este mundo, en nuestros países, hay mucha vergüenza. No es que, hermanos, y quiero que me escuche con atención, no es que queramos iglesias más grandes para probar que somos mejores. No es que queremos reconocimiento de nuestros líderes para que tengamos poder político. Pero, hermanos, tenemos que reconocer esto. La iglesia de Cristo es lo que Dios usa para cambiar el mundo, para cambiar países, para cambiar ciudades. Y hoy en día tenemos que ser honestos y admitir que en general la iglesia de Cristo tiene poco poder. Hermanos, vamos a hacer todo lo que querramos para distraernos, Vamos a hacer conferencias, vamos a hacer campamentos, vamos a hacer aniversarios, comidas. Pero hermanos, nosotros como generación no estamos cambiando la ciudad. Y eso es lo que Dios usa. Cristo dijo que la iglesia el pueblo de Dios es sal y luz. Así que, hermanos, les quiero decir bien así a sus caras. Esto no es un asunto de
tenemos que despertarnos, al menos nosotros, como iglesia local, tenemos que reconocer esto y tenemos que orar al Señor y pedirle perdón. Porque de vuelta, ¿quiere que sea específico? Ok. Podemos, como bautistas reformados, confesionales y todos los títulos, podemos crear un montón de cosas, campamento, todo, y foto, video, bárbaro, congresos, pero ¿saben qué, hermanos? Nos estamos apacentando nosotros mismos, pero la pregunta es, ¿está avanzando el reino? ¿Está cambiando la ciudad? ¿Está cambiando el país? Hermanos, sinceramente, yo cuando me llegan las noticias del país, de nuestros políticos, sinceramente, hermanos, la última vez no lo mandé al grupo de nuestra iglesia, pero porque no quería dolerlos, pero yo estaba muy dolido porque yo decía, Señor, nosotros estamos orando por estas cosas. Estamos orando por estas cosas y nuestras oraciones no están siendo oídas. Pero aparte de eso, también es reconocer que como iglesia de Cristo, en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestro país, no estamos tan efectivos, no estamos siendo poderosos. Y ante esto, hermanos, no podemos escapar. Esta es la realidad. Tenemos que admitir que la iglesia de Cristo tiene poco poder, hermanos, y es una vergüenza. Queremos que personas vean nuestras iglesias y estén asombradas por el poder de Dios y la transformación espiritual que es tan obvia en cada persona. Pero en vez de eso, pasan por nuestras iglesias y dicen, ¿qué de bueno está sucediendo aquí? Hermanos, ¿qué necesitamos hacer entonces? Pues hermanos, tenemos que estar conscientes en esto, tenemos que trabajar y trabajar juntos. No para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. Necesitamos levantarnos y edificar juntos, empezando en nuestras propias casas, empezando con nuestros cónyuges, juntos en la obra de Dios, en vez de estar peleando. Padres e hijos edificando juntos, en vez de cada uno derribando la obra del otro. Hermanos y hermanas en la iglesia trabajando juntos, en vez de quejarse y chismear del uno al otro y pensando mal, y dejando de saludar y convivir. Hermanos, nuestro deseo es que Dios quite nuestro oprobio. Nuestro deseo, hermanos, es que Dios nos bendiga otra vez. Mientras nosotros trabajamos juntos, mientras decidimos juntos, nos levantaremos y edificaremos. Nehemías estaba interesado que ellos trabajaran juntos con él, que se levantaran y edificaran por el testimonio del pueblo de Dios y por la gloria de Dios. Y hermanos, así es para nosotros también. La razón por la cual queremos hacer la obra y hacerlo juntos, hermanos, es para la gloria de Dios, para el testimonio del pueblo de Dios. ¿Qué tipo de testimonio es cuando los incrédulos ven una iglesia que pierde más personas que lo que recibe? Una iglesia en donde hay tanta mundanalidad como fuera, una iglesia en donde el amor de Dios no brilla intensamente. Una iglesia que ya no ve personas salvas y bautizadas y añadidas a la iglesia. ¿Qué testimonio es ese, hermanos? Es un oprobio de la iglesia de Dios. Y más importantemente, a Dios mismo. Nuestro testimonio como iglesia importa porque es un testimonio de nuestro Dios, hermanos. Entonces, Nehemías, como buen líder, anima al pueblo a trabajar con él. Reconoce que no puede hacerlo solo y por eso dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Y cuando les dijo el plan, cuando explicó claramente que no era por él, sino él declaró esto. Escuchen. Como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, los líderes respondieron y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos para bien. Hermanos que están aquí, vengan, edifiquemos otra vez los muros de esta iglesia, no para impedir que la gente entre,
sino para recibir y ver otra vez la buena mano de Dios sobre nuestra iglesia, en traernos familias y líderes y salvar a su pueblo y verles bautizados y añadidos a la iglesia. Ahora, hermanos, ¿me escuchó esa parte? Ahora escuche lo que voy a decir ahora, pero hagámoslo bíblicamente. Hermanos miembros, hagámoslo bíblicamente, como corresponde. Hagamos justicia y hagámoslo juntos. No les pido por mí, hermanos, sino porque confiamos en la buena mano de Dios. Confiamos en su soberanía y en su amor sobre nosotros, en los planes que realizamos conforme a su buena voluntad. El más grande deseo de todos los hermanos aquí como miembros, espero, es que lo hagamos juntos. Otra vez, mano a mano, y que digamos juntos, levantémonos y edifiquemos. Que nos levantemos de nuestro sueño, de nuestra apatía, como dice el antiguo himno, de nuestro sopor. Hemos visto la buena mano de Dios, hemos visto los muros de esta iglesia construidos y Dios obrando en y por medio de nosotros. Él puede hacerlo, hermanos, otra vez. Hermanos, que nos levantemos y edifiquemos una vez más en esta iglesia, en el poder de Dios y para su gloria. Y este es mi llamado, hermanos, para nosotros, para nuestra iglesia, que hagamos la obra y que lo hagamos juntos. Pero tenemos que considerar una cosa más antes de terminar el sermón. Antes de decidir si vamos a hacer este llamado, hay trabajo que hacer, que lo hagamos juntos. Pero como miembros le queremos decir a los hermanos que no son miembros y que se están animando al llamado, quiero que sepan esto: calculen los costos. Hermanos que no son miembros de nuestra iglesia, que están oyendo el llamado de edificar la iglesia, oigan, vengan, edifiquen, pero calcula el costo. Calcula el costo. Y eso me lleva al tercer punto, hermanos, del mensaje. Esto de calcular el costo es una frase que viene de las palabras de Cristo. Acompáñenme por favor a Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33. Vaya conmigo a Lucas capítulo 14, versículos 25 al 33. Pregunta, mientras leemos el versículo, le hago una pregunta. Posiblemente nuestro Cristo estuvo pensando en la historia de Nehemías mientras vamos a leer estas palabras. Fíjense, Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Miren lo que dice. Grandes multitudes iban con él, con Cristo, y volviéndoles les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comienzan a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, este llamado que hago, este llamado a que hagamos la obra de Dios y que lo hagamos juntos, hermanos, esto no es para todos. Es solamente para aquellos que quieren seguir a Cristo. Que no es algo fácil, como la iglesia evangélica de nuestros días quiere que pensemos, por cierto. Seguir a Cristo, hermanos, significa morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestros sueños. Significa sacrificar todo para lo que es más importante, el reino de Dios. Significa poner a un lado y dejar atrás todo lo que estorba la vida cristiana.
Y a veces, ¿sabe quién estorba la vida cristiana? Cristo lo acabó de decir, la familia. Es fuerte lo que digo, y por eso Cristo usa la ilustración aquí de un hombre que comenzó a edificar una torre y después no pudo terminar porque no había calculado el costo. Así es también para nosotros como discípulos de Cristo, conforme a este pasaje, hermanos. Hermanos, tenemos que calcular el costo. No todos van a levantarse y edificar con nosotros, ni todos los que están o estaban en esta iglesia local. Vamos a enfrentar persecución de fuera y de dentro, así como también vemos y seguiremos viendo en este libro. Aquí, en este capítulo, vemos en el versículo 10, hermanos, lo que le pasó inmediatamente cuando Nehemías llegó a Jerusalén. Mire conmigo el versículo 10, mire lo que dice. Pero oyéndolo Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Hermanos, estos hombres eran los líderes de los enemigos de Dios, que si recuerdan, también lo vimos en el libro de Esdras. Hombres como Sanbalat, que obviamente no era judío, que no era creyente en el Dios verdadero, pero de quien leemos que le dio a sus hijos nombres con el nombre de Jehová en ellos. Hermanos, estos hombres que parecían creyentes, pero que no lo eran sincronistas. Es decir, personas que reconocían al Dios verdadero, conforme a su imaginación, por cierto, le servían, pero también servían a otros dioses. Eran los antepasados de los samaritanos. Tenían una religión plena, completamente desviada. Tenían una mezcla de error y verdad. Por eso son sincronistas. Estos mismos hombres, hermanos, en Esdras capítulo 4, habían mandado una carta al rey pidiendo que detuviera la obra que los judíos estaban haciendo. ¿Y sabe qué sucedió? Lo hicieron. Ahora este mismo rey manda a uno de sus siervos favoritos con cartas de recomendación y a los enemigos de Dios, como leemos en este versículo, que dice, les disgustó en gran manera que alguien había venido para buscar el bien del pueblo de Dios. Y cuando Nehemías anunció sus planes, vemos también en el versículo 19 la reacción de estos hombres. Más otro enemigo más que se suma aquí, Gesem, el árabe. Miren lo que dice el versículo 19. Miren el versículo 19. Cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Hermanos, ellos empezaron a burlarse de Nehemías y de los judíos, despreciándolos. Y hermanos, sí o no que esta manera de tratar, por supuesto que nos afecta, ¿no? Porque cuando se burlan de nosotros y nos desprecian, también es otro tipo de persecución. Hermanos, tenemos que reconocer que nos importa lo que otros dicen y piensan de nosotros. Después preguntaron si iban a rebelarse en contra del rey, que era una amenaza, porque hace años habían escrito al rey y le avisaron que esta ciudad era rebelde. Pero Nehemías respondió en confianza en el versículo 20. Miren lo que dice el versículo 20. Observe lo que dice el versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque nosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Hermanos, Nehemías no confió en sí mismo, ni en su plan, ni en el pueblo, sino en el Dios de los cielos, quien siempre prospera su obra. Dijo que ellos iban a hacer su parte, levantarse y edificar. Y al final enfatizó que estos enemigos no tenían parte en esta obra de Dios. Miren lo que dice, vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y hermanos, así debemos responder también nosotros. Si nos esforzamos para hacer la obra y para hacerlo juntos, hermanos, escúcheme, tenemos que calcular el costo.
porque no todos van a estar con nosotros. Hermanos, oigan, hermanos miembros, escúchenme. Y hermanos que no son miembros, oigan también. Van a querer ser, algunos que no son del Señor, van a querer ser parte de la iglesia. Y nosotros tenemos que asumir, en política se dice, el costo político. Nosotros tenemos que asumir el costo de decir, tú no tienes parte en Jerusalén. Tú no tienes parte en Jerusalén. ¿Y sabe qué va a pasar? El que no es creyente, obviamente que se va a ir rechazado. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a decir que este lugar es como una secta. Va a decir que este lugar no es bíblico. Y tenemos que asumir el costo. Hermanos, está en la Escritura, No seremos los únicos grupos, no seremos el único grupo de personas que va a hacer esto, hermanos. Ya Nehemías lo hizo así. Y Cristo, evangelizando, dijo, los que me quieren seguir, calculen el costo, calculen el costo, porque ustedes me están siguiendo, pero ustedes adoran muchas cosas. Incluso a sus familias adoran. Calculen el costo. Hermanos, no todos van a estar con nosotros, porque vamos a enfrentar persecución en la existencia dentro y fuera de la iglesia. Vamos a enfrentar persecución de algunos que asisten o asistían en esta iglesia. Vamos a enfrentar persecución en nuestras propias familias. Pero nuestra confianza no está en el pastor, no está en bueno, tenemos pastor, pero no, tampoco están los planes, tampoco están nosotros mismos, sino en el Dios del cielo, quien va a prosperar la obra, hermanos. Y los que no están de acuerdo, los que no están interesados en levantarse y edificar conforme a lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros, hermanos, y los que no son parte del pueblo de Dios, hermanos, no tienen parte ni derecho ni memoria aquí. Y por eso no vamos a preocuparnos por sus burlas y escarnios y amenazas. Hermanos, ¿ustedes recuerdan Hebreos capítulo 11? ¿Ustedes recuerdan esos pasajes donde dice que otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles? Algunos fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, del cual el mundo no era digno. Hermanos, ¿ustedes creen que estos hermanos eligieron vivir así por comodidad? No, fue el costo que asumieron, hermanos. Pensamos que las cosas han cambiado en el siglo XXI. No, hermanos. Tal vez la persecución tome otra forma. A lo mejor somos vituperados y maltratados y no deberíamos pensar que esto es raro, hermanos. El mundo aborreció a Cristo y por eso va a aborrecernos a nosotros, sus hijos también, su iglesia, aún en estos tiempos en los que vivimos. El mundo siempre va a resistir la obra de Dios, pero las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de la iglesia de Cristo. Porque Cristo es la cabeza, no nosotros. Porque Él nos provee con la armadura que necesitamos para resistir a los principados y potestades, a todas las huestes de Satanás, incluyendo al enemigo mismo. Por eso, si eres un enemigo de Dios, amigo que estás aquí, tu posición en verdad es muy, pero muy peligrosa, porque no puedes ganar. Por supuesto, el problema es que hoy en día muy pocos entienden que son los enemigos de Dios. Pero cualquier persona que no ha admitido su completa pecaminosidad, persona que no admite su incapacidad de salvarse a sí mismo, la persona que piensa que por ser buena puede entrar al cielo, es un enemigo de Dios. Porque su plan para su vida va en contra del plan de Dios. Porque no se ha humillado ante Dios. Porque no ha creído en Dios ni en Cristo.
en quién es, en lo que hizo para comprarnos en la salvación. Así que, mi querido amigo y amiga que estás aquí, te exhorto que no estés confiando en ti mismo. Si estás aquí, no pienses mucho en ti mismo, sino ahora pon tus ojos en Cristo. Si estás aquí y no estás humillado ante Dios en la salvación, que lo hagas ahora, porque no querrás ser el enemigo del Dios Santo, que merece solamente su castigo y su ira. Y por eso necesitas que otra persona tome tu lugar y haga lo que tú no puedes hacer. Y mi querido amigo y amiga, Cristo vino a este mundo a vivir perfectamente bajo la ley de Dios, precisamente para tomar tu lugar y para hacer de ti un hijo de Dios, para hacer de ti una persona perdonada por sus pecados y pagar la deuda que tú tienes ante Dios. Cristo, el Hijo de Dios, te puede salvar, mi querido amigo y amiga, así que ven a Él, ven a Él. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones de este mensaje. Hermanos, hay mucho que hacer en la obra de Dios. Hay mucho que hacer. ¿Y sabe cuál debe ser la respuesta? Que lo hagamos. Tenemos que orar, sí. Tenemos que planear, sí. Pero al fin y al cabo, tenemos que hacer algo. Tenemos que obedecer. Tenemos que ser usados por Dios. Que hagamos la obra que Dios nos ha llamado. Pero hermanos, no debes hacerlo solo porque Dios no te ha mandado a hacerlo solo, sino juntos como iglesia. Que Dios nos una en un mismo espíritu en esta iglesia local. Aunque seamos pocos, pero que estemos juntos para levantarnos y edificar, para hacer la obra juntos. Pero hermano, que lo hagamos calculando el costo. Van a perder amistades. Sus familiares incrédulos no van a entender. Tu comodidad está en riesgo también. Van a burlarse de ti. Van a intentar hacerte sentir mal. Te van a decir que no está bien lo que estás haciendo. Eres un fanático. ¿Por qué vas a guardar el día domingo todo el día con el pueblo de Dios? Yo ahora te estoy pidiendo que me ayudes. ¿Por qué no me ayudas ahora? Y en tu mente tú estarás diciendo y llorando y diciendo, ¿por qué no me lo pediste en toda la semana? ¿Por qué esperaste hasta este día para hacerlo? Ah, ya sé por qué esperaste hasta este día. Porque no conoces a mi Dios. Aunque hemos estado juntos toda la vida. Algunos de ustedes aún van a tener dificultades dentro de su propia familia inmediata, incluyendo con familiares que asisten a esta misma iglesia, incluyendo posiblemente en otras iglesias. Mi querido hermano, calcule el costo. Hermano, calcule el costo para asegurarte que quieres en verdad seguir a Cristo. Pero oro que después de calcular el costo, muchos de nosotros vamos a querer hacerlo confiando en Dios, dependiendo de su soberanía. Hermanos, tenemos la armadura de Dios, tenemos al Dios Todopoderoso, tenemos todo lo que necesitamos entonces. Es tiempo, mis queridos hermanos, para la acción. Hermanos, es tiempo para despertar de nuestro sopor, de nuestra apatía, y levantarnos para edificar, levantarnos para amar, levantarnos para alcanzar y evangelizar a los perdidos, levantarnos para orar, levantarnos para obedecer, levantarnos para trabajar juntos en la obra de Dios. Pregunta, ¿cuándo? Ahora, hermanos, hoy. Hoy es el llamado que nos levantemos y edifiquemos, que lo hagamos juntos, una vez más, pero calculando el costo. Que Dios nos una, hermanos, que Dios nos fortalezca, que Dios nos convenza de la necesidad de seguir su palabra en esta manera, a partir de hoy, para que hagamos nuestra parte en la obra de Dios, en su poder y para su gloria. La conclusión, hermanos, de esta predicación entonces es que nos levantemos y edifiquemos en la obra de Dios y que lo hagamos juntos, calculando el costo. Amén. Oremos.